El Evangelio de Juan revela muchas de las obras y dichos de Jesús que no se encuentran en los demás evangelios. Juan escribió todas estas cosas como pruebas de la deidad de Jesús. Ahora le invitamos que se una con nosotros mientras el doctor Otto Arango nos guía en este estudio profundo de este libro tan importante. En la lección pasada nos concentramos en el prólogo, es decir, la introducción del Evangelio de Juan, en los versículos 1 al 18 del capítulo 1. Consideramos de manera en particular cómo se presenta al Señor Jesucristo en el prólogo de Juan. Recuerde usted que los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan tiene como propósito establecer desde su introducción la tesis que él va a desarrollar en 21 capítulos. Lo que hemos aprendido hasta ahora, que el Evangelio de Juan tiene como objetivo fundamental demostrarnos la divinidad de Jesucristo, usando las afirmaciones y los milagros que Juan registra de manera en particular en su Evangelio. Y hablando de Jesucristo, vimos sus credenciales divinas, su cualidad humana y su comisión divina. Pero en este estudio estaremos tratando el capítulo 1, comenzando en el verso 19 hasta el versículo 36 inclusive, donde vamos a considerar ahora el mensajero del Verbo de Dios. Y al hablar de Juan el Bautista, porque en este capítulo el apóstol Juan va a hablar de Juan el Bautista como aquel que inicia, que da los primeros pasos como mensajero del Verbo, y nos va a impresionar, si quiere, nos va a motivar en cuanto a la tarea evangelística que usted y yo debemos desarrollar a la luz de conocer realmente la persona del Señor Jesucristo. Así que en Juan capítulo 1, versos 19 al 36, hablando del mensajero del Verbo de Dios, vamos a ver en este pasaje tres cosas fundamentales. Número 1, el mensajero debe tener primeramente una misión, versículos 6 al 8. En segundo lugar, el mensajero debe tener un mensaje, versículos 19 hasta el 34. Y en tercer lugar, el mensajero debe tener un método para llevar a cabo la misión y predicar el mensaje del Evangelio. Y nos dice el versículo 19, este es el testimonio de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Veamos el mensajero y su misión. Cuando hablamos del mensajero y su misión, el versículo 19, y noten ustedes en versículos 6 al 8, donde dice, hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan. Este Juan, aquí es evidente, Juan el Bautista. En Malaquías capítulo 3 ya se profetizaba el advenimiento de Juan el Bautista como aquel que vendría a preparar el camino del Señor. Y en su misión notamos que Juan el Bautista tiene una identidad, pero también tiene un ideal. En versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios. La primera cosa que un mensajero debe saber para desarrollar su misión de testificar del señorío de Cristo es que debe reconocer si ha sido enviado por Dios. Muchas personas en nuestros días han salido a las misiones, han salido a predicar, pero no han sido enviados por Dios con una misión en particular. Juan el Bautista podía descansar con toda propiedad sobre el hecho de que su misión había sido encomendada por Dios mismo. En el versículo 7 y 8 nos dice que la misión de Juan tenía un mensaje y un ideal. Versículo 7 dice que Juan el Bautista, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Interesante en cuanto al ideal del mensajero. Juan vino con una misión de dar testimonio de la luz
y de guiar personas a Jesús. Muy importante. ¿Qué tan importante y qué tan relevante es esto de dar testimonio de Jesús? En la vida de Juan el Bautista vamos a aprender algo maravilloso. ¿Cómo se supone que usted y yo debemos testificar de Jesús? En versículo 19 al 34 tenemos al mensajero y su mensaje. ¿Cuál sería el mensaje de Juan en sus días acerca de Jesucristo? El verso 19 comienza diciendo que este es de manera en particular el testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿No le parece algo curioso que Juan el Bautista haya sido entrevistado por una comisión para preguntarle, ¿tú quién eres? Noten ustedes, en el versículo 24 nos dice que los que fueron realmente de esta comisión fueron los fariseos. En el versículo 28 dice que Juan estaba en Betábara. Para entender este pasaje, se hace necesario entender cómo estaba organizado esta comisión que llegó a Juan. Entre los judíos había un consejo religioso conocido con el nombre del Sanedrín. El Sanedrín era el consejo jurídico y también religioso, la máxima autoridad de la nación judía en los días de Jesús. Este Sanedrín estaba integrado por 71 ancianos que a la vez estaban divididos en tres grupos. Por un lado estaba el sacerdote como representante, por otro lado estaban los levitas y en tercer lugar estaban los líderes religiosos, si quieren, los expertos de la ley, los llamados escribas. Pero estos escribas estaban divididos en dos grupos, los saduceos y los fariseos. Los saduceos, ambos eran doctores de la ley, pero los saduceos, de manera en particular, representaban algo así como la clase aristocrática, la gente de arriba, de la alta sociedad. Los fariseos eran los de abajo. Es interesante que cuando este comité es enviado a interrogar a Juan, quienes van son los sacerdotes, es decir, los otros miembros del Sanedrín dentro de los escribas. En verso 28 nos dice el texto que ellos fueron hasta Betábara. Otra versión dice Betania. Había más o menos aproximado en millas, unas 20 millas entre Jerusalén y Betábara. Piense usted conmigo, en los días de Jesús, en medio de las situaciones difíciles, las condiciones climatológicas, los inconvenientes, que un grupo de religiosos fuera a entrevistar a Juan el Bautista a 20 millas para hacerle una simple pregunta: ¿tú quién eres? En versículo 19 hasta el versículo 28 vamos a encontrar 7 preguntas fundamentales que los fariseos le hacen a Juan. Le preguntan: ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Mesías? En otras palabras, ellos están presionando a Juan el Bautista para saber a ciencia cierta quién es Juan. La frase interesante en el interrogatorio que le hacen es la palabra tú, ¿quién eres? En el original, el pronombre tú ocupa lugar de énfasis. En otras palabras, mira Juan, realmente, ¿tú quién eres? Vienen de Jerusalén una comisión a 20 millas de distancia para entrevistar a un hombre cuya apariencia no era la mejor. La Biblia nos dice que Juan vestía como un hombre totalmente pobre, marginado, y que su comida era una comida realmente del campo, no era la más exquisita. Sin embargo, algo impresionó en la vida de Juan hacia este comité religioso. 7 veces le preguntan:
¿tú quién eres? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? Imagínese usted si en estos días se hubiera dado el mismo escenario y llega un grupo de religiosos y nos pregunta a nosotros, ¿tú quién eres? ¿Qué hubiéramos dicho? Se me ocurre pensar, ¿qué hubiera sucedido con Juan el Bautista si él hubiera dicho, pues yo soy el Mesías? O yo soy el profeta, sí, yo soy Elías. Juan tuvo la oportunidad, en términos humanos, de convertirse en el hombre popular de la época. Pero Juan el Bautista sabía que él tenía un mensaje y una misión. Y cuando él testifica, él presenta en su mensaje la soberanía y la supremacía del Señor Jesucristo. Hoy en día, en nuestros días modernos, tenemos un grupo de llamados comunicadores, porque así le vamos a llamar, predicadores del Evangelio, que cuando hablan del Evangelio, en vez de presentar a la persona de Jesús, se presentan a ellos mismos. Juan dijo, un momento, yo no soy ni Elías, ni el profeta, ni el Mesías. Yo sencillamente soy una simple voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Interesante, en el mensaje de Juan, Juan conservó su imagen. Su respuesta fue firme, cristocéntrica, centralizándose en la persona y en la soberanía del Señor Jesucristo. Pero notamos algo interesante. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versos 7 al 9, nos dice esta porción que el mensaje de Juan fue un mensaje severo, un mensaje de arrepentimiento y un mensaje de juicio. Pregunta, ¿qué motivaría a estos religiosos del Sanedrín enviar una comisión tan retirado en medio de las inclemencias del tiempo a entrevistar a un hombre sencillo que no tenía ni la apariencia ni tenía los recursos para preguntarle tú quién eres? Yo pienso sencillamente que este pasaje de Juan capítulo 1 nos presenta a nosotros que Juan pudo vivir de acuerdo a la misión, aplicó el mensaje a su vida, pero también tenía un método muy particular. Veamos algo interesante en este capítulo acerca de este mensaje de Juan. Primero, su vida. Cuando él testificó, yo no soy sino más que una voz que clama en el desierto, su vida armonizaba con el mensaje que transmitía. Si los religiosos del Sanedrín no hubieran visto en el mensaje de Juan y en su misión una relación entre lo que predicaba y lo que practicaba, no hubieran ido a entrevistarlo. Pero en Juan el Bautista convergían, se combinaban no solamente la autoridad de su misión, la precisión de su mensaje, pero también la audacia en cuanto a su método de presentación. Los religiosos contemporáneos pudieron ver que había una armonía entre la vida de Juan y el mensaje que transmitía. En segundo lugar, su vida armonizaba con el Mesías que él proclamaba. Hay algo interesante que se nos dice en el libro de Marcos, en el Evangelio, capítulo 6, acerca de Herodes, el rey Herodes. En esa porción nos dice la Escritura que el rey Herodes mandó a decapitar a Juan el Bautista. Pero días después, el Señor Jesucristo vino proclamando el mensaje de arrepentimiento y de aceptar el reino de los cielos. Y dice el comentario en Marcos capítulo 6 que cuando Herodes escuchó a Jesús, él dijo que no era Jesús, sino Juan el Bautista. En otras palabras, miren ustedes la consistencia en el mensaje de Juan. Los judíos contemporáneos confundieron a Juan con el Mesías. Pero Herodes fue un poco más allá. Herodes confundió al Mesías con Juan el Bautista. ¡Qué vida tan transparente! ¡Qué vida tan dinámica y tan saturada de la preeminencia y el señorío de Cristo! Pero hablemos ahora de el mensajero y su método. En versículo 35 al 37, ¿cuál sería el método utilizado por Juan para
llevar a cabo su misión y proclamar el mensaje. Nos dice el versículo 35 al 37, y leo de la versión Valera: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Cuando los fariseos vinieron a entrevistar a Juan, de acuerdo a Juan capítulo 1, verso 29, dijo: he aquí el Cordero de Dios, señalando a Jesús. La comisión que vino pensando que Juan el Bautista era el Mesías, se llevó la tremenda sorpresa e impacto cuando Juan señaló a Jesús. Dijo: no soy yo, yo soy una simple voz en el desierto. Pero he aquí, señalando a Jesús, el Cordero de Dios. Y a sus discípulos, a aquellos seguidores de Juan, le pudo decir exactamente lo mismo. Cuando vio a Jesús, le dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En conclusión, vemos a el mensajero del Verbo con una misión, con un mensaje, y también lo vemos con un método. ¿Qué aprendemos de la vida de Juan el Bautista y a la luz de este texto en términos relevantes y contemporáneos, para que usted y yo podamos también ser mensajeros del Verbo de Dios con misión, con mensaje y con método? Veamos el método de Juan. En primer lugar, cuando usted testifique, tenga un propósito en mente. Cuando usted y yo intentemos hablar de Cristo, tenga un propósito y tenga también un fin. En los métodos, la calidad de un método se conoce por dos características. Todo método debe tener un propósito. Y todo método debe tener un fin. ¿Cuál sería, en la metodología de Juan, para presentar su mensaje, su propósito y su fin? Su propósito fue testificar de tal manera de la persona de Cristo que las personas podían aceptar a Cristo. En segundo lugar, note usted, tome en cuenta que cuando los religiosos vinieron a ver a Juan el Bautista para preguntarle, Juan no forzó una situación. Fueron los religiosos, recuerde, fueron los religiosos los que vinieron a Juan. Juan no fue con los religiosos. En tercer lugar, deje usted, cuando testifique, que el Espíritu de Dios transmita naturalmente la vida de Cristo a través de su vida. Noten ustedes en el testimonio de Juan, que Juan concentró su testimonio en la persona de Jesús. Muchas veces nuestro testimonio o nuestro mensaje falla, porque en vez de hablar de Jesús, nos ponemos a hablar de nosotros. Yo recuerdo en una ocasión, cuando tuve la oportunidad de ir a evangelizar a una pareja en una casa, aquella señora que venía a la iglesia me invitó a comer en su casa, con la idea de que mientras comíamos, tuviera la oportunidad de contactar a su esposo y presentarle el Evangelio de Cristo. Mientras comíamos, se me ocurrió decirle al Señor: mire, señor Juan, usted sabe cómo es su esposa, cómo Dios la ha transformado, tratando de utilizar supuestamente el testimonio de esta señora para impactar a este hombre y venir al encuentro de Cristo. Y este hombre me dijo: ¿cuál cambio y cuál transformación en mi esposa? Yo nunca he visto ningún cambio en mi esposa. Realmente, en la presentación del mensaje del Evangelio, es la persona de Cristo la que debe ocupar el centro, no nosotros ni ninguna otra persona. Juan no se puso a hablar de él. Juan se concentró en el señorío de Jesucristo. En cuarto lugar, para testificar hay que hacerlo con poder y autoridad. Tome en cuenta que es la persona de Jesús la persona importante, no nosotros. Y Dios va a honrar cuando usted y yo, al comunicar el mensaje, exaltamos la persona de Cristo. En quinto lugar, testifique con consistencia. Uno de los problemas que encontramos en nuestros días al testificar es que a una persona en una situación le decimos una cosa y a otra persona en otra situación dada le decimos otra cosa. Noten ustedes que cuando vinieron los religiosos, Juan le dijo a ellos exactamente, con consistencia, lo mismo que le dijo a sus discípulos.
A los religiosos le dijo: un momento, yo no soy ni Elías, ni el profeta, mucho menos el Mesías, pero he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A sus discípulos, que le seguían con tanta frecuencia, cuando vio al Señor Jesús dijo: he aquí el Cordero de Dios. Es decir, el testimonio de Juan fue consistente. Lo que dijo en un lugar, lo mantuvo y lo proclamó en otro lugar. Pero en sexto lugar, recuerde que para testificar se necesita que la vida de Cristo transmita a través de nuestra vida. Y otra cosa importante, una vez que Juan testificó, comunicó el mensaje con un método en mente, con propósito y fin, recuerde que al testificar lo que cuenta es que las personas reciban a Cristo y sigan a Cristo y no a nosotros. ¿Cuántas veces fallamos nosotros? Porque al testificar de Cristo y las personas hacer una decisión en cierto momento dado, en vez de hacer que esa gente siga a Cristo, lo que hacemos es que nos siguen a nosotros. Juan el Bautista, una vez que cumplió su misión con un mensaje y con un método, canalizó a sus seguidores a seguir a Jesús y nada más que a Jesús. Usted puede continuar este estudio al repasar el cuestionario que se incluye en la guía de estudio. Tome tiempo para estimar la importancia de esta lección.